Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en el intrigante mundo del arte urbano furtivo. Sí, Y lo vamos a hacer a través de las experiencias de un artista valenciano que se hace llamar The Photographer. efectivamente, The Photographer nos ofrece una visión bastante única de esta forma de arte Ajá. a través de su propia experiencia, Ok. a través de una conferencia y un discurso que vamos a ir analizando. Me gustaría empezar por comprender un poco mejor el origen de The Photographer. Sí, ¿Cómo se introduce en este mundo? que su historia comienza en Valencia, Ok. en 2014. Ujú. Inicialmente él se centraba más en fotografiar espacios abandonados Ok. y el arte urbano que ya existía en la ciudad. Ujú. Estamos hablando de artistas como Esifiuro o David de Limón, Mm, mm. figuras destacadas de la escena valenciana. Sí, nombres que sin duda resuenan en los amantes del arte urbano. Sin embargo, el punto de inflexión en su trayectoria llega durante el Festival Poliniza Ah, de ese mismo año. ok. Allí conoce a Caras Urbanas, Ah. un artista mexicano especializado en la técnica del stencil. ¿Y qué impacto tuvo este encuentro en The Photographer? Pues mira, este encuentro fue crucial. Ok. Asiste un taller Mm. impartido por Caras Urbanas Ajá. y de ahí surge la idea de crear su propio stencil, Mm. icónico autorretrato que se convertiría en su sello personal. Ese autorretrato frente al espejo, que luego podemos encontrar replicado en diversos rincones de Valencia. Y es a partir de este momento que The Photographer empieza, digamos, a tomar forma Mm. como artista urbano furtivo, Oh. adoptando dos principios fundamentales de la cultura del graffiti. Entiendo dos conceptos que son clave para comprender la esencia misma del graffiti. Sí, ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ellos? claro, estilo se refiere a desarrollar una estética propia reconocible que Mm. te distinga como artista. Ajá. Sería como la firma de un pintor. Pero en el contexto del arte urbano, Una forma de dejar tu huella, de marcar tu territorio. precisamente. Mm. Y insistencia, por otro lado, se traduce en la repetición del icono, Ajá. la multiplicación de la imagen a través de diferentes técnicas y en distintos lugares. Un concepto que me recuerda a la obra de Shepard Fairey Totalmente. y su famoso proyecto of a Giant. Es esa proliferación de la imagen que busca de alguna manera grabarse en el imaginario colectivo. Yeah. Y al mismo tiempo genera una tensión constante entre la visibilidad que busca el artista y el anonimato necesario para operar en la clandestinidad. Claro. Una dualidad que está muy presente en la obra de The Photographer. Hablando de operar en la clandestinidad, ¿cómo se mueve The Photographer por el complejo entramado urbano? Pues mira, su enfoque es metódico, casi estratégico. Ok. Planifica sus rutas con meticulosidad. Mm. Organiza lo que él llama salidas monográficas, Salidas monográficas. que son salidas centradas en una técnica específica. Interesante, ¿podrías darnos un ejemplo? Claro, claro. Mm. Un día se dedica a pegar carteles, Mm. otro a colocar stencils, otro a instalar piezas tridimensionales. Ujú. Y para cada ocasión prepara su mochila con las herramientas y materiales específicos. Es decir, que no deja nada al azar. Exactamente. Ujú. En una de sus publicaciones describe el contenido de su mochila con gran detalle, Ok. dejando claro su nivel de preparación. Ajá. No solo lleva a los materiales básicos, sino que también incluye elementos que revelan su meticulosidad. Mm. Un vaso hermético para la cola, Ok. repisa para marcar la pared, Mm. incluso una botella de zumo con un tapón especial para rellenar la cola. Una organización admirable. Eh. ¿Y qué hay del factor tiempo? ¿Cómo lo gestiona The Photographer? Busca momentos estratégicos. Ujú. Prefiere las horas con poca afluencia de gente, Ándale. pero antes de que el silencio sea absoluto. Entiendo. Y por supuesto extrema las precauciones, Ya. camina en sentido contrario al tráfico, Ujú. evita las zonas demasiado iluminadas. Ok. Observa los tiempos de los semáforos. Se podría decir que ha convertido a la ciudad en su propio tablero de juego, con sus propias reglas y estrategias. Y en ese juego, la ética juega un papel fundamental. Entiendo. ¿Y a qué se refiere con ética? The Photographer destaca valores como la generosidad. Generosidad. Me sorprende en un contexto como este. Sí, es curioso. Habla de regalar algunas de sus piezas a quienes les reconocen, de compartir su arte con el público de forma anónima. Entiendo. También menciona el desapego, Ujú. la aceptación de la naturaleza efímera Claro. del arte urbano. Claro. Sabe que sus obras pueden ser retiradas o vandalizadas en cualquier momento. Es una forma de arte que te obliga a desprenderte de la obra una vez creada, a dejarla vivir su propia vida Exactamente. en el espacio público. Y la usaría, por supuesto. Ujú.
es fundamental. Ajá. Esa valentía para cruzar la línea de lo permitido, para adentrarse en los espacios prohibidos y dejar su huella en ellos. The photographer describe esta transgresión como empujar una puerta entornada. ¿A qué se refiere exactamente con esta metáfora? Es una imagen muy acertada. Sí. Esa puerta que se separa el espacio público convencional de esa otra ciudad, donde se mueve el artista urbano furtivo. Un espacio de libertad creativa, pero también de riesgo e incertidumbre. Un riesgo que, al parecer, The Photographer asume con valentía, incluso con cierto disfrute. ¿Qué nos puedes contar sobre esta dualidad entre el artista y la persona que se esconde detrás de The Photographer? Es un aspecto fascinante. En el proceso de creación se produce una especie de desdoblamiento. El artista se convierte en un personaje, en un icono. The Photographer se separa de la persona que está detrás de la máscara. Es como si la noche le otorgara una nueva identidad, le permitiera explorar facetas que permanecen ocultas durante el día. Exacto. Y esa dualidad, esa tensión entre el individuo y el personaje, es parte fundamental de la experiencia del arte urbano furtivo. Una experiencia que, según entiendo, no está exenta de momentos de tensión, de auténtico pánico. Claro. The Photographer habla de un modo pánico que se activa en ciertas situaciones. Imagina enfrentamientos con otros artistas, persecuciones policiales, la posibilidad de ser descubierto. Son situaciones límites que ponen a prueba los nervios del artista. Y que, sin embargo, parecen formar parte del atractivo de esta forma de arte tan particular. Una mezcla de adrenalina, creatividad y transgresión. Sí. Que, sin duda, atrapa a quienes se atreven a cruzar la puerta entornada. Y en ese viaje, The Photographer no está solo. Se ve a sí mismo como un eslabón en una cadena didáctica, aprendiendo de quienes le precedieron y enseñando a las nuevas generaciones. Es decir, que existe una especie de transmisión de conocimientos, de técnicas y estrategias dentro de la comunidad del arte urbano furtivo. The Photographer asume ese rol de mentor, con generosidad guiando a otros artistas en su camino. Una muestra más de esa ética que impregna su visión del arte urbano. Una ética que, por cierto, se refleja en algunas de las frases que The Photographer considera importantes para entender el arte urbano furtivo. Citas como, si no es ilegal, no es graffiti. Si no te ven, no existes. O en el espacio público cabe todo, pero no todo vale. Entiendo. Frases que resumen a la perfección la esencia transgresora clandestina y al mismo tiempo ética de esta forma de arte. Frases que nos invitan a reflexionar sobre los límites del arte, sobre la relación entre el individuo y la ciudad, sobre la libertad creativa y la responsabilidad que conlleva. Y que sin duda nos ayudan a comprender mejor la compleja y fascinante figura de The Photographer. Sí. Y el mundo del arte urbano furtivo que él representa. Un mundo que, a pesar de su carácter clandestino, nos deja un legado de imágenes, de ideas y de emociones que enriquecen el paisaje urbano. Un legado que en gran medida debemos a artistas como The Photographer, que se atreven a desafiar las normas y a mostrarnos la ciudad desde una perspectiva diferente. Un legado que, como el propio The Photographer señala, está en constante transformación, sujeto a la efemeridad, al paso del tiempo y a las intervenciones de otros artistas. Efímero, cambiante, reactivo. Sí. Casi como un organismo vivo que respira al ritmo de la ciudad. Y hablando de la ciudad, The Photographer identifica 3 variables que considera clave en el arte urbano furtivo. Visibilidad, accesibilidad y riesgo. Exacto. Esas 3 variables están interconectadas y condicionan la vida, digamos, de una obra de arte urbano. Entiendo. The Photographer establece una serie de relaciones entre ellas, como por ejemplo que a mayor visibilidad, menor durabilidad. Tiene sentido. Cuanto más expuesta esté una obra, más fácil será que la retiren o la vandalicen. Así es. Pero también entran en juego otros factores. Por ejemplo, una obra muy visible, pero ubicada en un lugar de difícil acceso, puede durar más tiempo. Entiendo. La dificultad para llegar a ella actúa como una especie de protección. ¿Y qué papel juega el riesgo en esta ecuación? El riesgo que asume el artista al crear la obra también puede influir en su durabilidad. Una obra situada en un lugar muy vigilado o a gran altura, por ejemplo,
puede perdurar más tiempo, precisamente por el riesgo que implicó su creación. Es como si la audacia del artista Ajá. confiriera a la obra un valor añadido, una especie de aura de inviolabilidad. Precisamente. Y The Photographer nos ofrece ejemplos concretos de estas relaciones entre visibilidad, accesibilidad y riesgo a través de sus propias obras. Me encantaría escuchar algunos de esos ejemplos. Menciono, por ejemplo, un stencil sobre papel craft que colocó en una avenida muy transitada, un lugar con mucha visibilidad, por lo tanto. Como era de esperar, la obra duró muy poco tiempo. Ajá. Probablemente víctima de la limpieza o del vandalismo. Un claro ejemplo de cómo la alta visibilidad puede jugar en contra de la permanencia de una obra. Exacto. En cambio, habla de una pequeña pieza pintada con spray sobre un azulejo que colocó en un lugar más discreto y de difícil acceso. Menor visibilidad y menor accesibilidad. Y esa pieza, a pesar de su fragilidad, ha sobrevivido durante mucho más tiempo. Es fascinante cómo la ubicación estratégica puede influir en la vida de una obra de arte urbano. Y The Photographer va más allá, analizando las implicaciones éticas de estas estrategias. Habla de la importancia del respeto a la obra de los demás, de no cubrir o dañar las intervenciones de otros artistas. Un código de honor no escrito, por así decirlo. Efectivamente. Dentro del mundo del arte urbano furtivo. Y también critica la falta de respeto que muestran algunas campañas publicitarias que no dudan en pegar sus carteles sobre cualquier superficie sin tener en cuenta las obras que pueda haber debajo. Una muestra más de esa tensión constante entre el arte urbano y el espacio público. Entre la libertad creativa y las normas que lo regulan. ¿Y cómo se posiciona The Photographer en medio de esta tensión? Se mueve con destreza en convirtiendo la ciudad en su lienzo, en su espacio de expresión. Un espacio que explora con meticulosidad, con una mezcla de planificación e improvisación. Recordemos que hablábamos de sus salidas monográficas, esas salidas que planeaba el detalle. Sí, pero él mismo reconoce que a veces se deja llevar por la intuición, que se adentra en la ciudad sin un plan preestablecido, dejándose sorprender por lo que encuentra. Una especie de deriva urbana, como la que practicaban los situacionistas. Exacto. Y en esas derivas, en esos paseos sin rumbo fijo, aparecen nuevas oportunidades, nuevos espacios para la intervención artística. Es como si la ciudad le hablara, le zurrara ideas al oído. Y The Photographer, con su sensibilidad y su experiencia, sabe interpretar esas señales, sabe encontrar los lugares adecuados para dejar su huella. Una huella que, como hemos visto, está cargada de significado, de simbolismo, de reflexiones sobre la ciudad y sobre el arte mismo. Y hablando de reflexiones, me gustaría profundizar en un aspecto que me ha llamado especialmente la atención, ese desdoblamiento de que habla The Photographer, esa dualidad entre la persona y el personaje, entre el artista y el icono. Es un tema fascinante, sin duda. The Photographer describe esa experiencia como una especie de danza entre dos identidades. Por un lado está la persona real, con sus miedos, sus inseguridades, sus contradicciones. Y por otro lado está The Photographer, el personaje público, la máscara, el icono que se proyecta en las calles. Exactamente. Y esa dualidad, esa tensión entre lo real y lo ficticio, es parte esencial del atractivo del arte urbano furtivo. Le permite al artista explorar facetas de sí mismo que quizás no podría mostrar de otra manera. Es como si la ciudad del anonimato, la oscuridad de la noche le dieran permiso para ser otro, para liberarse de las ataduras de la identidad cotidiana. Y en esa liberación, en ese juego de máscara, surge una nueva forma de expresión más libre, más auténtica, más conectada con la esencia del arte. The Photographer describe esa transformación como una experiencia casi mística, como una conexión con algo que está más allá de su propia individualidad. Sí, habla de una sensación de trascendencia, de formar parte de algo más grande que él mismo. Y esa conexión, esa sensación de pertenencia es la que le da fuerza para seguir adelante, para seguir creando, para seguir desafiando las normas. Es como si el arte urbano furtivo le hubiera dado un nuevo propósito, una nueva razón de ser. Y en ese camino, en esa búsqueda de sentido, The Photographer se enfrenta a una serie de desafíos, de obstáculos que ponen a prueba su determinación. Hablábamos antes del modo pánico, de esas situaciones límite que le generan ansiedad, miedo, incluso inseguridad. Efectivamente, The Photographer describe esos momentos con crudeza, con honestidad. Nos habla de los enfrentamientos con otros artistas, de la persecución policial, del miedo a ser descubierto. Situaciones que sin duda son parte del riesgo
que asume al adentrarse en el mundo del arte urbano furtivo. Y que, sin embargo, parecen formar parte del atractivo de esta forma de arte tan particular. Una mezcla de adrenalina, creatividad y transgresión, que sin duda atrapa a quienes se atreven a cruzar la puerta entornada. The Photographer describe la experiencia del arte urbano furtivo como una montaña rusa de emociones, con sus subidas y bajadas, con sus momentos de euforia y sus momentos de angustia. Y a pesar de todo, a pesar del riesgo, de la incertidumbre, del miedo, The Photographer no se arrepiente de haber elegido este camino. Al contrario, parece encontrar en él una especie de liberación de plenitud. Es como si el arte urbano furtivo le hubiera dado una nueva perspectiva sobre la vida, una nueva forma de entender el mundo. Y esa nueva perspectiva, esa nueva forma de ver las cosas, es la que quiere compartir con nosotros a través de su arte, de sus reflexiones, de sus experiencias. The Photographer nos invita a mirar la ciudad con otros ojos, a descubrir la belleza en lo cotidiano, en lo inesperado, en lo efímero. Y precisamente hablando de lo efímero, recordemos que al inicio mencionábamos la cadena didáctica como un elemento importante en el mundo del arte urbano furtivo. Sí, es un concepto que me parece fundamental para comprender la dinámica de esta comunidad. The Photographer se ve a sí mismo como parte de esa cadena, aprendiendo de quienes le precedieron, transmitiendo su conocimiento a las nuevas generaciones. Es interesante cómo este concepto de aprendizaje y enseñanza se integra en un mundo que en apariencia podría parecer solitario y competitivo. De hecho, The Photographer destaca la importancia de la humildad en este proceso. Reconoce que siempre hay algo nuevo que aprender, incluso de los artistas más jóvenes. Una actitud que le permite mantenerse abierto a nuevas ideas y formas de expresión. Exactamente. Y al mismo tiempo, esta humildad le ayuda a compartir su experiencia de manera generosa y constructiva con quienes se inician en el arte urbano furtivo. En este sentido, The Photographer asume el rol de mentor con mucha responsabilidad. Es consciente de la importancia de guiar a las nuevas generaciones para que no caigan en errores o en actitudes que puedan perjudicar a la comunidad. Y al mismo tiempo se muestra agradecido por todo lo que ha aprendido de sus propios mentores. Se percibe un gran respeto por la tradición y el legado del arte urbano furtivo. Totalmente. Es un recordatorio de que, a pesar de su carácter clandestino, esta forma de arte tiene una historia, unos valores y una comunidad que la sostienen. Para ir cerrando esta inmersión, me gustaría retomar una frase de The Photographer que resume muy bien su filosofía. No sigo ninguna línea artística, sigo mis impulsos y mis necesidades. Es una declaración de principios que refleja su compromiso con la libertad creativa y la autenticidad. The Photographer nos invita a encontrar nuestra propia voz, a no seguir modas ni imitar a otros artistas. A conectar con nuestra intuición, con nuestras emociones, con nuestra forma única de ver el mundo. Y a través de esa conexión, crear un arte que sea verdaderamente nuestro. Un arte que, como el de The Photographer, sea capaz de transformar el espacio público, generar diálogo y provocar reflexiones. En definitiva, un arte que nos haga sentir más vivos, más conectados con la ciudad y con nosotros mismos. Ha sido un verdadero placer explorar el mundo de The Photographer y del arte urbano furtivo contigo. Igualmente. Esperamos que esta inmersión haya despertado tu curiosidad por descubrir la belleza que se esconde en los rincones más inesperados de la ciudad y que te inspire a explorar tu propia creatividad. Recuerda, la ciudad es un lienzo infinito. Un espacio abierto a la imaginación y a la transformación. Totalmente. Hasta la próxima inmersión.